Amigos, yo tampoco soy marinero, pero a pesar de eso, hoy, el lunes, un lunes donde todo lo que le veníamos a contar ya usted lo sabe. La principal noticia que supuestamente se debe comentar el lunes es lo que pasó en Jerusalén. Pero de tanto oírla, todos no la sabemos. Y además de eso, solamente podemos ahora descubrir tres cosas importantes. Uno, que Pedro mintió, pero también por un designio divino, lo que quiere decir que Pedro no era ningún mentiroso contumaz. Dos, que Judas hizo lo mismo, a pesar de que no le gustara a García Carneiro ni a Maduro, pero Judas podían haber hecho una cadena o una disertación explicando que Judas, al contrario de lo que la gente cree en Venezuela, era un tipo interesante y que, si bien es cierto, él recibió unas cuantas monedas, también él era parte del designio divino. Después descubrimos que Pedro no corría mucho, que Pedro más bien era lento, porque cuando se dirigieron el día domingo, muy temprano de la mañana, a visitar la cripta de Jesús, primero se dieron, la primera cosa, que como en todas partes la seguridad brillaba por su ausencia, porque los romanos que habían sacrificado a Jesús se habían marchado y habían dejado eso así. Pero iban tres: Pedro, uno que no se sabe cómo se llama, pero que corría más que Pedro, y Pedro Simón, o Simón Pedro. Bueno, lo único que queda claro es que Pedro corría menos que el que iba primero. Pero no siempre llegar primero implica tener la información primero. ¿Por qué? Porque quien se da cuenta de todo inicialmente es Pedro, no el que llegó primero. Por eso es que usted no tiene que preocuparse mucho si llega o no llega primero. En fin, todo lo demás es bastante conocido. La otra cosa fue que la televisión esta vez parece que no le dio mucha importancia a la Semana Santa, porque las películas brillaron por su ausencia. Lo único que yo pude sacar en claro de esta Semana Santa es que Ben-Hur y Masala tenían un romance. Debieron tener un romance en su momento, cosa que Charlton Heston no conoció durante el rodaje de la película. Cosas que uno va sabiendo que efectivamente no cambian el curso de la historia, ni le agregan mucho más a los acontecimientos, pero son interesantes. De verdad que a mí la película Ben-Hur, que tú la viste, ¿verdad? Que me imagino la has visto varias veces. Yo he visto varias veces los 10 mandamientos. Ben-Hur no. Bueno, a mí me gustaba Ben-Hur porque los mandamientos me obligaban a tener que pensar en cosas que yo no tenía por qué pensar. Pero de verdad se descubrió después, los creadores de la película llegan a la conclusión de que Ben-Hur y Masala tuvieron una suerte de romance no explícito, pero allí estaba. Y en la película se muestra, solo que el único que no lo sabía era Charlton Heston. Bueno, para que ustedes vean, la Semana Santa también sirve para que uno pase un tiempo viendo televisión y leyendo. Y otra cosa que la Semana Santa me trajo es que... Ahora, ¿será verdad que se movilizaron en el país 8 millones? Bueno, pero fíjate tú que eso también es cinematográfico. Eso también es cinematográfico. ¿Por qué? Porque los ociosos, porque este país lo que tiene son ociosos. Primero, tiene que haber ociosidad para darse cuenta que, para contar que desde donde están las mariposas monarcas de Canadá a México hay 4.000 kilómetros, y que unos tipos más ociosos que las mariposas monarcas desarrollaron un modelo matemático para explicar por qué se iban y cómo se orientaban. Ahora, habría que buscar un modelo matemático de los más creíbles para darse cuenta cómo fue que 10 millones y medio de venezolanos se movilizaron por el país. Sin ser visto. Sin ser visto. Pero las informaciones de los terminales de pasajeros en casi todo el país señalan que la baja en la afluencia de pasajeros ha sido enorme. La cuentan los que están allí, los administradores y los choferes, que son, digamos, parte interesada. Y las líneas aéreas, y que por ahí fue que se movilizó seguramente la mayor cantidad a menos que se hayan ido en los trenes que el gobierno construyó. Es posible. Pero la verdad es que no sé, el gobierno, de todas maneras, 8 millones fueron como 6 o 8 millones menos de los que viajaron en carnaval, teniendo menos días en carnaval que en Semana Santa.
Sí. Porque el gobierno dijo que se habían movilizado como unos 15, casi 20 millones de personas en semanas en carnaval. Ahora, Arenas, volviendo a cosas más creíbles, porque tú de verdad, es decir, tú eres una persona, digamos, bastante informada, ¿no? Y yo sé que conoces, digamos, un poco lo que ocurre en el África, ¿no? Pero como el África negra que llaman, no es tan lejos, a veces nosotros no conocemos al detalle lo que allí ha pasado, ¿no? Pero solamente recordar a mí Idi Amin, a Dada, que yo recuerdo más por el actor inglés que hizo el actor que hizo la película. Creo que es norteamericano. Es norteamericano. No importa la nacionalidad en este caso, después del Brexit no pasa, no importa. Pero, uy, qué cosa. Venezuela es un país. ¿Qué es Venezuela? La pregunta realmente es. Venezuela era un país. Era un país. Hoy en día nadie sabe que se ha ido perdiendo sus contornos. Yo después de escuchar a García Carneiro en una entrevista que le hizo una periodista, creo que de Globovisión, y donde él mira, hay que ver realmente que las autoridades se rebajen tanto hasta el nivel de que un gobernador de una entidad ciertamente que no es de primer orden, pero es importante, haga una entrevista pública para todo el país totalmente borracho, una cosa increíble. Totalmente no. ¿Ah? Totalmente no. Bueno, no se caía, porque estaba lo llaman vuelto a leña. Impresionante. Entonces, uno escucha a los oficialistas, a la alta jerarquía, porque hay quienes dicen disparates, otros que dicen menos disparates, otros que dicen cosas que son increíbles. Diosdado Cabello, por ejemplo, habla de casi de fusilamientos. Bernal habla de sacar los Kalashnikov y el otro, tratando de meter miedo, cuando yo creo que el miedo ha ido desapareciendo poco a poco y el miedo lo tienen otros. El miedo no está, hoy en día no está en la gente común y corriente que sale a la calle a protestar y a todo lo demás. Yo creo que el miedo, que es muy, muy mala consejera, está en los grandes jerarcas del gobierno que no le encuentran una salida al embrollo que ellos mismos han creado. Porque de verdad, todo este drama que el país vive se viene desarrollando en un largometraje que comenzó hace 18 años, pero que en los últimos 3 años se ha convertido de verdad en un pandemonium, ¿no? Y el gobierno no le encuentra salida, no hay una cabeza más o menos lúcida en el gobierno que diga por aquí es la cosa, sino que siguen cometiendo errores como si fueran a propósito, como si el propósito último y el objetivo último fuera totalmente sembrar el odio de tal manera que el país se autodestruya, o como diría el presidente Pérez, se autosuicide. Mira, sí, pero fíjate tú, por ejemplo, pero es que yo veo las cosas y me preocupa, ¿no? ¿Tú crees que había necesidad de que el presidente Maduro hiciera esa locución ayer en la noche? Imagínate. Pero Maduro, ¿por qué la hace anoche y en esas condiciones? ¿Qué lo lleva de verdad? En La Habana, el presidente Maduro, con una falta de sentido de la oportunidad. Y sentido de la realidad también, ¿oíste? Sí, pero con la realidad la tiene perdida, ¿no? Pero con una falta de sentido de la oportunidad, decidió desde La Habana atacar a Tabaré Vázquez. Sí. Pero lo ataca con algo que ya él sabía que es muy caro a algunos hombres, sobre todo cuando los tipos en algún momento de su vida han mostrado rasgos de valentía. Porque que me lo diga a mí, que alguien me llame cobarde a mí, no hace sino evidenciar una verdad. Evidenciar una verdad, sí. Pero cuando él llama a la izquierda cobarde, yo inmediatamente recordé a otro filósofo latinoamericano que escribió una tesis sobre el cuerpo cobarde. Claro, y entonces, por supuesto, cuando tú recuerdas la vez que Baduel, en un arranque de sinceridad no exigida por nadie,
Porque tú puedes ser sincero si te exigen que seas sincero. Pero nadie le estaba pidiendo a Baduel que se pusiera a renegar de todas las cosas que él había hecho antes. Sí, señor. Nadie se había puesto, que había apoyado. Y que había apoyado. Nadie se había puesto a exigirle a Baduel que, por ejemplo, él se retractara del carro rojo, del Volkswagen rojo que le regaló a Chávez. O de las veces que fumando habano se contaba cuitas con Lina Ron. Nadie. Pero Baduel en un día, en un arranque de sinceridad, no exigida ya, planteado, se puso a decir cosas, y luego estos dos alegres compadres, Maniglia y García Carneiro, también en un estado cobarde, digo de cuerpo cobarde, también declararon. Y cuando yo leí, cuando pude ver la entrevista que la joven de Globovisión le hacía a Carneiro, mientras Carneiro la abrazaba, me pregunté dos cosas. Primero, si uno para hablar con una mujer que le gusta, o que uno cree que le gusta, porque uno cuando tiene unos tragos pierde el sentido de la estética, tiene que hablar así, o es que así habla el régimen. El régimen habla como si estuviera borracho. Como si estuviera borracho. Es posible, porque dice cosas que a veces están fuera de la realidad, porque ¿no? Los borrachos y los niños son los únicos que dicen la verdad. ¿Sí? Sí. Bueno, pero hay unas cuantas mentiras que dice el gobierno en ese estado etílico, por ejemplo. Entonces es una manera de intratraducir las cosas. Porque la verdad es que tú mismo has dicho, de señalar a Tavares y darle quizás en lo más sensible del amor propio de un izquierdista, claro. Está de más, porque si algunos han demostrado echar para adelante, es la gente de izquierda de ese pequeño país, que se opuso a las dictaduras, que corrió cárceles, torturas, y que uno los ayudó. Inclusive yo tengo un amigo uruguayo que estuvo en Venezuela dando clases en el posgrado de economía, que era inicialmente Tupamaro, que estuvo preso, fue exiliado a México, vino a Venezuela, y de aquí salió otra vez a Uruguay cuando las cosas se normalizaron. Un tipo extraordinario, de una capacidad buenísima. Y se la jugaron, ellos se la jugaron. Ahora, yo estoy seguro de que quien no se la ha jugado es Maduro, ni Cabello, no. Pasaron por ese tránsito de febrero del 92. Maduro pudo participar en una que otra manifestación, de eso no tengo duda, pero Cabello no. No, pasaron bajo ese enorme buque, ¿cómo se llama? Portaaviones que es Chávez, y con eso se quedaron finalmente con el poder. En su vida previa es posible que Elías Agua haya ido a alguna manifestación, no más allá de las Tres Gracias. Es seguro. Y Maduro también, aparte de tener una agenda y de dar una vuelta por un sector marginal de Caracas. ¿A qué crees tú que le teme realmente la alta jerarquía del gobierno? El temor es a perder el gobierno, obviamente, y cualquier elección convencional hoy en día la pierden. Cualquier elección convencional la pierden. Es decir, la única manera de que el gobierno pierda una elección hoy es que la elección se produzca de manera sesgada. Eso no hay la menor duda. Es decir, una elección convencional, normal, limpia, totalmente neutral, donde el CNE haga el papel que tiene que hacer, la pierde el gobierno. La única elección que puede ganar el gobierno es una elección sesgada, tramposa, oscura, etcétera, etcétera. Ahora, ¿a qué le teme la alta jerarquía? Porque el perder el gobierno está dentro del libreto. Obviamente, si yo estoy en el poder y hay una democracia, bien sea transparente, más o menos transparente, o realmente oscura, en algún momento voy a perder el poder, porque esto no puede durar toda la vida. ¿A qué le teme realmente la alta jerarquía? ¿A qué le teme? A que se sepa realmente, porque acuérdense que la consigna del gobierno es que ser rico es malo. Ahora, lo que se ha demostrado después es que los que decían que ser rico es malo terminaron enriqueciéndose y ser sumamente ricos. Inclusive la primera familia del país. Entonces, ya no es la primera familia. Bueno, pero cuando fuera la primera familia logró enriquecer. Pero claro, a mí me gusta compartir contigo las mañanas, primero con café, pero café obviamente que no hay. Pero no es el hombre que traduce lo que yo estoy diciendo. Pero fíjate lo siguiente, a mí que me gusta ver las cosas positivas, y por eso me gusta estar contigo, porque tú generalmente dices las cosas con una brillantez y con una claridad que me permite a mí
extraer de tus palabras cuestiones positivas. ¿Qué positivo que puede ver esto? Pero fíjate tú, pues, hacerse rico rápidamente. Sí, exactamente. La gente ha perdido de vista que, por ejemplo, que no es importante para los venezolanos el que se les predique con el ejemplo. Alguien dijo, ser rico es malo, pero pudo equivocarse, ¿no? Porque él no había sido rico. Una vez que fue rico, se dio cuenta que no era tan malo, ¿no? No, dijo, rico. Riquísimo. Entonces, por supuesto, unos tipos que se enriquecieron en tan poco tiempo son dignos de admirar, de verdad. Porque, ¿qué caso tiene que alguien se haya enriquecido trabajando o recibiendo una herencia? Eso no tiene nada importante. Lo importante es que usted en meses, un tipo, Arenas, mira, que a este país le entran unos dolaritos todos los días. Y de esos dolaritos, algunos tienen derecho a recibirlos a $10. A 10 bolívares. A 10 bolívares, perdón. Y basta con que tú, sin pasarlos de una mano para otra, porque alguien me dijo cómo era más o menos que se hacía el negocio. Es una cadena donde muchos se enriquecen, ¿no? Explícanos cómo es la bueno, a ver si yo alguna vez tengo... No, pero es que tú no puedes llegar allí ni soñándolo. Ya. Porque tú eres un crítico. Ay. Y además eres un crítico inteligente, porque hay unos críticos que más imbéciles no pueden ser y generalmente trabajan para el gobierno. Eso es verdad. Sí. Hay gente que haciendo críticas... Esos tipos probablemente sí consigan de vez en cuando una remesa. Pero a ti te ofrecen $1 millón a 10 bolívares y son apenas 10 millones de bolívares que tú los levantas en cualquier momento. Si tú no los vas a liquidar a 4.000, sino que tú se los vas a vender a un importador y se los vendes a 2.000, el negocio tuyo es redondo, pero el del hombre también. Claro. Entonces, así se ha hecho rica la gente y hay muchos ricos en Venezuela que tienen miedo, no solamente de que eso se acabe, y muchos saben que eso se va a acabar, sino que descubran cómo hicieron sus riquezas. Y lo peor de todo... Ese es el miedo que tienen de perder. El peor miedo es ese. ¿Por qué? Porque al igual que en los empleos, Arena, ¿por qué crees tú que en Venezuela hay 2.000 generales? Porque en los empleos, generalmente el que está debajo intenta tomar el puesto del que está arriba. Por lo tanto, el que está arriba necesita seguir haciendo cosas muy buenas y cuidarse del que está abajo. El que no se cuida del que está abajo lo liquida. Entonces en Venezuela, rompiendo lo que es, digamos, el sentido real de las cosas, da 2.000 generales. Dentro de 10 años habrá 70.000 generales. Y poco ejército. Bueno, pero saca la cuenta. ¿Cuántos habitantes tienen los Estados Unidos? Desde como 200 millones de 200 y tantos. ¿Cuántos magistrados tiene el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos? 9. ¿Cuántos tiene Venezuela? 35. 32. 32. Entonces, claro, ¿por qué? Para evitar. Cuando en Venezuela empiezan los magistrados a querer subir, entonces suben eso a 48. Y así poco a poco hasta llegar al infinito. Así pasa con los militares. ¿Pero por qué? Porque esos militares, esos 2.000 generales, no quieren irse del negocio. Unos porque no lo han completado y otros porque quieren un poquito más. Y los que están abajo. Y otros porque no lo tienen y quieren tenerlo. Y los que están abajo, ¿verdad? Quieren también llegar. Ahora, el gobierno no tiene plaza para 2.000 generales, pero va a tener que abrirla. ¿Y qué ha hecho? Entonces, ha permeado hasta las zonas más bajas. Y lo peor, ha roto la disciplina. Claro. Fíjate que el presidente dijo anoche que a la primera hora de la madrugada tocarán la diana y las calles de Venezuela se llenarán de militares. Nosotros pasamos por Maracaibo y primero no escuchamos la diana. No, pasamos a una cuadra de la casa del gobernador. Sí. Yo pasé frente al cuartel Libertador y ahí la diana como que no se tocó. Se tocó, pero se acostaron tarde. Se tocó y era para decir, ahora pueden dormir hasta las 7. No, es verdad, es que todo es una cosa. Lo único que sí llama la atención de todas esas cosas es la forma como están buscando incriminar a Primero Justicia. Mira, en Venezuela en la época de Gómez había y hubo persecución contra lo que fue los incipientes partidos de la democracia. Pero Pérez Jiménez persiguió en particular un partido, a todos, sobre todo al Partido Comunista y al que más persiguió fue Acción Democrática.
y lo convirtió en la referencia política del país. Yo creo que el esfuerzo de Borges, sobre todo de Borges, que ha sido un titán, construyendo un partido poco a poco, siendo víctima de acusaciones y ataques injustos, muy injustos, y teniendo al lado esa espada, esa espada en el costado que es Enrique Capriles, enloquecido por sus deseos de ser candidato presidencial y presidente eventualmente. Y Borges ha sorteado todo y ha construido un partido. Y el gobierno viene a descubrir a Primero Justicia ahora. De aquel tipo que hacía el programa en televisión, ha surgido una figura de primer orden. Porque Borges no es un confrontador. Borges es más bien un esquivador. Y no está lejano el día en que los ataques de Borges vengan del lado de sectores opositores que hoy tienen de blanco a Falcón y a Rosales. Entre otras cosas, no tanto Falcón, pero sí porque a Rosales le gusta jugar el fusilado. ¿Tú jugaste el fusilado? Sí, muchacho, todavía me duele la espalda. Bueno, usted recuerda, usted jugó una vez el fusilado. Bueno, había una pelota. Yo no recuerdo mucho si la pelota la tiraban hacia arriba, pero o le tocaba a alguien en suerte. Lo que sí era importante era que usted tenía que echar a correr. Y la única manera de capturar era metiéndole un pelotazo por la espalda al que estuviera más cerca. Podía fallarlo y seguimos jugando. Bueno, a Rosales le gusta jugar el fusilado porque él siempre pone la espada. Es que Rosales no tiene capacidades, digamos, organizativas nacionales, comunicativas tiene pocas. Para decir lo que él piensa. De Rosales nadie sabe lo que piensa, por eso es fácil atacarlo. Pero Falcón viene explicando sus cuestiones, ¿no? Entonces, aquí el venezolano le gusta mucho el juego. Pero lo que más le gusta jugar no es póker, ni siquiera carga la burra, que es un juego muy proletario, digamos, muy humilde. Le gusta jugar topo a todo. Topo a todo es o ganas o pierdes. Y el venezolano tiene también en eso del juego una cosa que no le permite ser racional, que es solo se juega Rosalinda cuando está contra la cuerda. Cuando ya no tiene nada que perder, se juega Rosalinda. Ya. Me voy a jugar Rosalinda. Yo creo que uno no debe llegar al extremo de jugarse Rosalinda. Pero no debe jugar tampoco. Bueno, uno puede jugar Rosalinda si es gorda. No la juega. Pero si está buena, no. Exacto, pero el topa todo es que tú ganas o tomas todo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? Aguántate un momentico, si para ganar tú necesitas ir desmontando cuestiones. Miren, no son horas de darle consejos políticos a nadie, porque los políticos a esta hora o están en la calle haciendo campaña o están durmiendo. Por eso es que es tan fácil conversar con ustedes, entre otras cosas, porque son prácticamente incapaces, excepto algunos que son muy osados, de replicar lo que estamos diciendo. Porque lo bueno de hablar aquí en televisión, ¿ya?, es que uno dice cosas y muy pocos tienen la capacidad de replicarnos. Claro. No. Exacto. Y eso nos hace prácticamente... más osados. Más osados. Porque podemos decir cosas que la gente les irrita, pero no nos responde. Claro, pero a lo más pueden mascullar algo así como... Pero hasta allí. Pero resulta que de verdad la política hay que saberla jugar. La política tiene sus tiempos. Pero ¿cómo le explicas tú que la política tiene tiempos, por ejemplo, a una iracunda? Porque los jóvenes del Mayo francés eran iracundos. Bueno, y la gente creía que eran irresponsables y no lo eran. No, pero ese es un momento en que se justifica la ira contra suponte. Pero ahí se perdió mucho. Pero de verdad tienes razón. Yo creo que hay alguna gente que debe dejar de fregar. Sí, y entonces fíjate. De fregar con J, porque es que friegan mucho. Fregar con J. Hay gente que debe dejar de fregar con J. Sí, pero fíjate, Arena, que por ejemplo, cuando ocurre lo del Mayo francés, se saltan los grandes movimientos en el mundo. Y entonces alguien escribió un artículo, que yo no recuerdo quién fue ahora, pero no de ellos, que escribió algo así que, ¿de qué se trataba? ¿De aislar al burgués o de asustar al burgués? ¿Y por qué digo esto? Porque da la casualidad que algunos creen que el burgués asustado lo pierde todo. El burgués puede correr asustado, pero no perder nada. En cambio, aislarlo implica quitarle posiciones de poder, rebajarles el poder y eventualmente derrotarlo.
Fíjense, por ejemplo, que en las elecciones parlamentarias había muchos venezolanos que plantearon no participar porque esas elecciones estaban amañadas, ¿verdad? Y porque ese CNE no ayudaba. Yo sigo creyendo que el CNE del 15 de diciembre del 15 es distinto al CNE de ahora. Totalmente. Este CNE de ahora... No, este CNE de ahora se la va a jugar. Claro. Se la va a jugar en cualquier proceso oscuro. Pero ellos también saben que en aquel momento la gente tenía que esperar Semana Santa para quemar a los Judas. En los tiempos que corren, probablemente la gente no tenga que esperar Semana Santa. No. Ese es el inconveniente, que antes sí, antes era fácil, Arenas, porque tú tenías que esperar Semana Santa si querías quemar a alguien. Pues digo, que quede claro que son las figuras, ¿no? Sí, oye, es simbólicamente, pues, ¿no? Simbólicamente. Simbólicamente, conbólicamente es otra cosa. Conbólicamente es otra cosa, pero simbólicamente la gente esperaba hasta Semana Santa. Amigos, tenemos que ir a una pausa. Gracias le queremos dar, señor gobierno. Yo siempre me sentí atraído por esa gaita porque era una manera de decirle al gobierno lo que la gente pensaba. Y lo hacían con la gaita. Y esa gaita la escribió alguien a quien se le conoció como el rey de la gaita protesta. Así le decían, el rey de la gaita protesta. Oye, y me comentaba Arenas hace un instante, me dice, mira Francisco, es que de todas las gaitas que hemos oído recientes y de las de ayer, la que más se ajusta a las condiciones de hoy, son justamente esas. Bueno, gracias le queremos dar, señor gobierno, de verdad. Pero también es bueno eso porque tiene sus connotaciones. Es decir, uno a veces tiene muchas maneras de hablar. Por ejemplo, no es lo mismo cuando uno se conversa con los mayores, porque usa unas palabras diferentes, a cuando uno habla con los compañeros del barrio. Claro. No es lo mismo cuando uno habla en una clase con sus estudiantes, a cuando uno habla con la gente en la panadería, por caso. Y hay muchas maneras de hablar, ¿verdad? Demasiadas maneras de hablar, y por eso es que la palabra es tan terrible. Pero nadie escoge una palabra sin saber a quién va dirigido. Incluso cuando se insulta, cuando uno insulta, y no importa el idioma. Fíjate tú que en la escuela, el inglés lo vienen a enseñar ahora en los colegios, en los kinder, y las primeras palabras que le enseñan a los muchachitos es gallina, chicken. Pollo chicken, gallina hen, pencil, lápiz pencil, ventana window. Pero cuando yo estudiaba el inglés, ¿qué nos enseñaron? La primera palabra de inglés, y si por ahí hubieran seguido, yo lo hubiera aprendido bien, es donkey y crazy. Claro. ¿Por qué? Porque eran las palabras que mejor se adaptaban al insulto. Porque en una escuela, lo peor que le pueden decir a uno es burro. Sí, obviamente, sí. Fíjate tú que no horse, sino burro, donkey. Y entonces nosotros, fíjate que es tan así, que la primera palabra en inglés que el presidente Chávez conoció fue donkey, porque inmediatamente que tuvo oportunidades, se la dijo a Bush. Lo llamó donkey. ¿Sí? Claro. Sí, lo llamó burro. Claro, lo llamó donkey, le decía donkey, para que lo entendiera, porque por ahí se le decía burro, a lo mejor el tipo podía que sacar mantequilla en italiano. Entonces, lo que digo es que así como ayer Nerio Ríos pudo leer, porque él escribe la gaita, pudo leer lo que estaba pasando, oye, hoy justamente deberíamos recurrir más a Nerio Ríos para que pudiera hablarle a los venezolanos en cadena nacional y explicarles por qué lo que hoy ocurre es distinto a lo que pasó ayer, aunque parezca lo mismo, porque no todo lo que parece es. Sí, es verdad. No, tienes razón. Hablando de Ríos, que tiene un video cayéndole a trompada limpia al Pollo Brito por haber grabado la gaita, que él dice que hoy no hay razones para protestar, por lo tanto no hay razones para escribir gaitas protestas, es una cosa insólita, ¿no? Del viejo rey de la gaita protesta no queda nada. No queda absolutamente nada, porque obviamente, estoy seguro, esa gaita que escribe Nerio Ríos
hoy en día es mucho más pertinente que cuando él escribió, pero mucho más pertinente, infinitamente más pertinente, porque en el gobierno de Luis Herrera, que creo que fue en el periodo que él escribió La Gaita, creo. 74, Rica. De Luis Herrera, Ahí, ¿verdad? sí. El periodo de Luis Herrera Campín. O a finales Obviamente de el país inaugura una profunda crisis, es decir, la economía se enfría, es decir, hay dos políticas económicas, una del Enzo del, ¿cómo se llama? El Búfalo. El Búfalo, sí. Una del Búfalo y otra de, no recuerdo cuál era el ministro de Hacienda en ese momento. Es decir, creo que era Apuro, Apuro, exactamente. El de Alberto Chas. Apuro o Hugueto, no sé. No, Hugueto era de ECO. Bueno, el caso es que teníamos una incipiente crisis económica o la explosión de una crisis económica que había comenzado ya en el 76 con Pérez. Y que se profundiza con Luis Herrera Campín, obviamente. Es decir, pero las condiciones económicas, sociales y políticas de aquel entonces no tenían la dimensión ni la profundidad de hoy. No la tenían porque aun cuando podía haber escasez, no llegaba a las dimensiones que llega hoy, al desabastecimiento, a la inflación que se ha llegado hoy en día, al despelote que hay hoy en día, porque por lo menos habían instituciones sobre las cuales acudir, y de hecho esas instituciones quedaron tan vivas que después se llevaron por delante dos presidentes de la República. No solamente los presidentes de la República, sino que hicieron correr a algunos funcionarios de Luis Herrera que habían cometido actos de corrupción. Sí, claro. Pero hoy en día no hay instituciones, pero no hay comida, no hay medicinas, no hay absolutamente nada. Y sobre todo no hay confianza en las instituciones en las que antes teníamos. Es decir, de tal manera que el país entró en una situación de riesgo pleno. Porque los problemas que hay no pueden ser resueltos con las instituciones que tenemos. Ahora, Ríos dice que no hay razón alguna para protestar hoy. Incluso tiene un verso dedicado al gobierno y dice que va a morir siendo chavista, lo cual es legítimo que él muera siendo chavista. Lo que no es legítimo que diga es que hoy no hay razones para protestar. Eso es lo que es. Fíjate tú que, y la otra cosa, ¿no? Que después de todo, Nerio Ríos tenía una excelente voz y el grupo que lo acompañaba es de los más célebres de la gaita, Cardenales del Éxito, y él le tocó compartir su momento con buenos compositores, entre ellos el mismo Ricardo Aguirre y Jairo Gil. Y Nerio Ríos seguramente no impactó más con su voz porque Aguirre copó toda la gaita. En su momento, por su muerte, copó toda la gaita. Pero yo valoro mucho, yo no valoro tanto la creación de Ríos del pasado como la que valoro hoy. Porque solamente alguien con una capacidad de observar lo que otros no ven se atreve a decir lo que dice, porque yo no voy a creer que Ríos considere que no hay razones para protestar cuando la harina de maíz precocida que se fabrica en Venezuela no se consigue y el gobierno la pone a vender a 800 bolívares, o 1000 o 1200 bolívares. Pero tienes al lado una importada que es la que se consigue que vale 4900. Entonces, esas son cosas que uno no termina explicándose. Es decir, y entonces cuando él dice que no hay razones para protesta, es porque él está viendo cosas que como un Isaías Rodríguez cualquiera es capaz de leer el alma humana sin ni siquiera verte, porque Isaías te veía, no a los ojos, ni siquiera te ve. Entonces, yo digo que para qué diálogos, para qué salidas, la importante está en conseguir individuos como Nerio Ríos y mostrarlos en plaza pública, como si de aquel marciano del que hablaba Astolfo Romero se tratara. Y mostrarlo en plaza pública y mostrarlo en cadena nacional e internacional y enviarlo a los foros esos mundiales donde Venezuela está cuestionada para que él con su visión, que me imagino que será como una suerte de videobin, ¿verdad? Lo pongan en esos lugares, porque no de otra manera uno puede entender que él diga con uno. Y yo digo, y a lo mejor tiene razón Arenas. Pero razón no creo que tenga. Pero a lo mejor, Arenas, lo que pasa es que nosotros nubilados por el bajo sueldo que tienen los profesores. ¿Usted sabe cuánto le dan a los profesores universitarios de este país para que compren las medicinas? 10.000 bolívares, ¿no? 10.000 bolívares mensuales. Le dan a los profesores para que compren las medicinas, él y su familia. 10.000 bolívares a los profesores jubilados. Es el bono de salud. Es el bono de salud que le dan a los profesores. Entonces, sí, claro,
yo entiendo que Ríos probablemente... Él no es profesor universitario. No es profesor universitario. Y por su edad, no creo que sea bachaquero. Ni creo que sea raspacupo, ni nada por el estilo. Ni debe estar conectado con los superpanchos. Pero de algo debe vivir Nerio Ríos. ¿En qué campana de cristal vivirá Nerio Ríos que le permite decir que no hay razones para protestar? Porque mucha gente dice lo contrario de Nerio Ríos, y ahí es donde yo le doy valor a él. Porque como tú bien decías, en la época en que él escribe la gaita, probablemente las razones para hacerla no eran tales. No eran tan graves como las de hoy. Exacto. Pero si él se atreve a decir que no hay razones, es porque él es capaz, así con su capacidad creadora, de darse cuenta y de decirnos a nosotros que lo que hay es que esperar, que es verdad que hay otra vida después de la vida. Bueno. Que nosotros lo que no sabemos es que lo que viene después, si sigue el chavismo, es peor. ¿Entiendes? Lo de Nerio Ríos es que dejemos las cosas así, porque si lo que viene después es mucho peor. Oye, yo creo, Francisco, que es otra cosa. Yo creo que hay lamentablemente, aquí ha cambiado mucha gente porque el poder hace cambiar la gente. Probablemente la cercanía, que yo no sé, yo de verdad, Nerio Ríos, lo conozco a través de ti, porque tú me hablabas bien de su vena compositora. Y cantante. Yo a Nerio Ríos no lo conozco personalmente. Y yo lo aprecio mucho, además. Sí. No se ve. Pero yo a Nerio Ríos no lo conozco, pero obviamente la gente que está cerca del poder pudo haber cambia, obviamente. El poder seduce, el poder enamora. El poder tiene, con el poder existe una relación erótica y uno se encariña con el poder. Probablemente las circunstancias y las condiciones en las que escribió Nerio Ríos esta gaita en el pasado no son las mismas de su ser. Es decir, él estaba tan lejos del poder como hoy está tan cerca del poder, y eso le hace decir que hoy no hay razones para protestar, porque hoy está cerca del poder. Es más, lo manosea probablemente Nerio Ríos. Y eso lo hace decir que no hay ninguna circunstancia, ni ninguna situación que amerite la menor protesta del país. Entonces, bueno, es probable que en eso sí tiene razón Nerio Ríos. Como él está cerca del poder y está en otro contexto y en otra situación, él no ve razones para protestar, pero la gente sí, porque la gente es la que tiene que ir a comprar la harina colombiana a 4.800 bolívares, tiene que comprar un kilo de arroz a 5.000 bolívares, tiene que comprar un kilo de azúcar a 3.000 bolívares, tiene que comprar granos a 10.000 bolívares el kilo. Entonces la gente sí es la que sufre. Ayer, por cierto, salió un buen trabajo que le hacen al nuevo coordinador de la Unión de Comerciantes del Estado Zulia. Pero de los mejores trabajos que he leído, mira, no lo sabía, no lo conocía. Y él hablaba ayer de lo que llaman las teticas de consumo. ¿Las teticas de consumo? Claro. La gente está comprando por gramos. Las tetas en Maracaibo se le dice a una cosa líquida. Congelada. Congelada, en una bolsa blanca, la meten a congelar. Entonces las venden, la gente la compra muy cepillado, cosas así. Eso mismo lo están usando en los barrios. Entonces, pero es que ya uno no lo cree, pero yo fui y lo vi cuando me dijeron que estaban vendiendo la crema dental y la leche para los muchachitos en los teteros, ¿vale? O sea, tú llevas el tetero y con agua. Y con agua y ahí mismo lo vas a quitar. Eso lo hacen en los barrios. Y entonces, ahora te venden 200 gramos de caraota o 300 gramos de caraota o de arvejas o de arroz, cosas de esas, lo que la gente está comprando. Y lo peor, él dice que 8 de cada 10 negocios en el oeste de Maracaibo, los comerciantes minoristas, los pequeñitos, los que están en las bodegas, pagan vacunas y son extorsionados. Hay un mundo, mira, lo que ha pasado con la droga, que capturan a los tipos grandes, ¿no? A los que mandan a los que se les atreve a mandar las drogas por avión, porque por la carretera circula, porque generalmente capturan es a los guardias nacionales y a los militares, pero en los barrios, y por supuesto nadie se atreve a investigar qué pasa con los niños que están consumiendo droga en liceos y en escuelas. Que hay mucho, además. Es un problema. Y eso es un problema gravísimo, y no se dan cuenta que por ahí la delincuencia permea mucho. Es que en los barrios no hay vigilancia de ninguna naturaleza y a los policías poco les interesa.
Pero tú ves en las zonas urbanas, donde está la policía, tú la ves siempre dando vueltas, y bien bueno que estén, porque protegen los negocios de por allí, porque el que no paga vacuna no puede trabajar. Lo peor es que la gente no sabe que después de los comerciantes vienen los pobladores. Después de los comerciantes, los cobravacunas van a llegar a las casas. Ya nadie puede poner un aviso de venta en las casas, porque lo llaman y le preguntan, esa casa, ¿por cuánto la vas a vender? Pero no es para comprártela, es para quitarte un diezmo. Si no te pones de acuerdo, te la queman, te atacan, en fin, lo hemos perdido todo. Pero Nerio no, ya Nerio creo que no vive en el Saladillo. Nerio debe vivir, por supuesto, en un mausoleo en la Plaza de la Revolución, que están en construcción en San Francisco. La Plaza de la Revolución y el avión. Porque el municipio de San Francisco, ahí está el aeropuerto del Zulia, de Maracaibo. Pero el símbolo de San Francisco, cuando usted llega a San Francisco desde Maracaibo, usted lo que ve es un avión, un tucano. Que yo no sé si sería el tucano que le decomisaron a aquellos tipos que iban a dar el golpe de Estado. No, ¿No es un tucano? No, creo que no es un tucano. Un bronco. No, yo pensé, es que yo lo único aviones, el único avión que yo diferencio es el 747 y el tucano. Sí. No, ese es un bronco, es verdad. Un bronco. Bueno, pronto tendremos un tucano. El tucano debe parecerse un tucano. Seguramente. No en los colores, sino en el pico. En el pico. No, pero bueno, vamos a dejar a Nerio Ríos tranquilo, que componga gaitas de felicidad, como el verso que compuso en favor del gobierno de Maduro. Bueno, cada quien hace de su vida lo que quiere. En este caso, Nerio Ríos cree que no hay motivos para protesta, que haga gaitas de felicidad y todo lo demás. Él está en su derecho, el cual nosotros ni respetamos, porque si hay en algún país circunstancias para protestar todos los días del mundo, es este. En mala hora a Nerio Ríos se le acabaron las musas, porque puede ser eso también, que el hecho de que diga que no hay circunstancias para protestar es que él ahorita ha perdido la capacidad creativa, creadora para componer música, buena gaita. Entonces tiene que componer los ñiqui que compone ahora, que buen gobierno de Maduro, que a la oposición le da duro y que yo me los como si fuera pan duro, no sé, alguna cosa de esas estará componiendo. Bueno, supieras tú, Arenas, que quizás tenga razón, que él está en el declive porque ha pasado mucho, ¿no?, con compositores gaiteros que luego de un tiempo las musas lo abandonan. Claro. Lo que me lleva a pensar a mí que las musas hay que saberlas administrar entonces. Sí, la gente se desgasta, y probablemente eso le haya pasado a Nerio Ríos. Y ahora, obviamente, como coartada dice que no hay circunstancias para también protestar. A mí me dicen algunos, Arena, yo no sé qué dices tú, que eres un hombre tan versado en tantas cosas, que cuando a uno le empieza a pesar mucho el dinero en el bolsillo, o es porque en vez de meterse billetes, se mete moneda, o es porque los dineros en el bolsillo hacen que las musas te abandonen. No es posible. Que vayan a abandonar las musas. Y por cierto, ahora que entramos en la parte monetaria de este programa, ¿dónde está el cono monetario, chicos? ¿Cuántos billetes de 10.000 tienes? El cono monetario se fue para el cono. Dime tú, ¿cuántos billeticos esos te has tenido tú? Ninguno. ¿Y usted, señor Mario? ¿Y usted, señor Ronald? ¿Y usted, señor Emanuel? Edixon. ¿Y usted, señor Aguilar? Señor Aguilar, usted, señor Bernal. Ajá. Y entonces, ¿dónde está el cono monetario? Y que nos digan qué va a pasar con el billete de 100. ¿Qué va a pasar con el billete de 100? Todavía, el viernes, yo pregunté en un banco, que de otro era un banco muy bollante. Ahora tenía una semana sin aire acondicionado. Ush. Y entonces le pregunté a la gerente que me dijo
que la vi extraña y le dije, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Y me dijo, no, es que con este calor no me puedo maquillar. Pero tú cuando te maquillabas, sí, yo cuando me maquillaba me veía más bonita. Ahora ya todo el mundo sabe la verdadera cara que tengo. La edad que tengo y el amarillo de mi cara. Y le digo, mira mi amor, ¿cuándo es que van a arreglar los del cajero? Porque de verdad que, caramba. Y me dijo, los cajeros, no, si ni hay tiempo para eso. No se sabe todavía cuándo va a ser eso. ¿Y qué pasó con el cono monetario? Y me dijo, pregúntale a otro. ¿Qué pasó con el cono monetario? Chicos, la verdad es que nadie sabe. El billete de 100 sigue vivo y coleando. Sí, chicos, y entonces... ¿Dieron hasta cuándo? ¿Hasta el 20 de abril? ¿Hasta el jueves? Sí, pero dime tú una cosa, Arena. ¿Cómo haces tú para creerle a alguien que te miente sucesivamente? A menos que... hay un viejo bolero, Arena, que decía así, miénteme más que tu maldad. Me hace feliz. Me hace feliz. ¿Será que los venezolanos necesitamos que nos mientan? Yo creo que a los venezolanos les hace feliz este cúmulo de maldades y de mentiras. Pero la verdad es que desde diciembre, donde el presidente le dio, ¿cuántas horas le dio? 72 horas. 72 horas. Para desaparecer el billete de 100, ya vamos por abril. Y el bendito cono monetario, que dicen que ha llegado toneladas y toneladas y toneladas de los nuevos billetes, no aparecen. Y además, ahora aparece en la prensa como cosas, y la gente se alegra. Llegaron 4 barcos cargados de trigo panadero. Llegaron 7 barcos que traen sal. Llegaron 8 barcos que traen azúcar. Y antes no llegaban esos barcos. Ahora es una noticia. Bueno, fíjate, pero además de eso, en diciembre nosotros nos llegaron noticias de que el gobierno había firmado un convenio con la principal empresa exportadora de carne brasileña por $2 millardos. Resulta que esa empresa está acusada en Brasil de exportar carne podrida. Una buena parte de esa carne seguramente vino a Venezuela. Pero, ¿sabes qué? En muchas partes del mundo hicieron una veda, hicieron sus exámenes, los tipos allá habían dicho, sí es verdad, pero no importa lo que digan aquí en Brasil, lo importante es lo que digan en los países los importadores. Y poco a poco le fueron levantando el veto a la carne brasileña. Pero eso no quiere decir que no sea verdad. Pero hay países donde ni siquiera se divulgó nada, ni tampoco se hizo ninguna averiguación al respecto. Esto es muy posible que tú hayas comido esa carne, aunque yo realmente no como carne brasileña, ni pollo brasileño, desde que me dijeron que los kilos que tiene Juan Barreto eran productos de la hormona de los pollos de Brasil. Y yo prefiero seguir poniéndome al pollo batida. Amigos, nos vamos a una pausa. Aquí seguimos, amigos, en esta mañana del día lunes hoy es 17 de abril. Sí. Mira, y ahora que tú haces preguntas que la respuesta es difícil porque ¿qué se hizo el cono monetario? Nadie sabe. Pero, ¿qué es de la vida del helicóptero, chico? Desapareció hace ¿cuántos días? Hace como 100 días. Ya no se puede contar en días. Será en meses. En meses, sí. El avión se cayó ¿qué? En diciembre. Sí, por ahí, por diciembre, antes de la Navidad. Bueno, mira, y también hay otra pregunta que la gente se hace de esas que no tienen respuesta, y es, ¿dónde está Alcedo Mora? La pregunta es otra pregunta que derivada de esa. ¿Y por qué José Vicente Rangel y Tarek William Saab no se refieren nunca a la desaparición de Alcedo Mora? Sí, señor. ¿O por qué José Vicente no dice nada de los 6 muertos que han habido en esta ola de disturbios? ¿Y por qué Padrino López dice que la oposición tiene todo el derecho a participar y andar en las calles sin que se les toque ni con el pétalo de una rosa? Ah, bueno, me parece muy bien. ¿Y por qué, otra pregunta, por qué Aristóbulo Isturias ha aumentado más de 20 kilos? Bueno, por lo mismo que sabemos, el poder engorda. Oye, Aristóbulo está gordo, chico. Está gordo. Pero además de eso, Aristóbulo dijo una cosa increíble, viniendo de la boca de Aristóbulo, que es un hombre que se caracterizó siempre por su irreverencia. Lo recordamos de aquel discurso memorable del 4 de febrero que lo encumbró realmente a las grandes ligas de la política venezolana. Pero digo que al presidente le habían lanzado hasta una pelota de béisbol que él mismo recogió con mensajes de amor. ¿Sabes qué pega duro una pelota de béisbol? Sí, pero luego Maduro lo desmintió. Cuando Maduro dijo que le habían hecho una emboscada
Sí, Maduro dijo que le habían hecho una emboscada, pero dijo que eran, el propio Aristóbulo dijo que eran manifestaciones de amor puro, piedras, tomates, huevos, que eran mensajes de amor. Alguna vez recibió un mangazo el presidente Maduro con un mensaje y la señora se ganó. Nunca un mangazo había producido tantos beneficios porque enseguida le dieron un apartamento para que desmintiera que el mangazo había sido un acto de protesta para convertirse en un mensaje que le llegó al presidente Maduro por esa vía tan irregular. Sí, pero fíjate tú, por ejemplo... El caso es que San Félix es mucho más grave que Villarrosa. Sí, mucho más grave. Porque, primero porque, digamos que si tú ubicas 3 poblaciones muy pobres en el estado Bolívar, hay otras, pero tienes Ciudad Bolívar, que es la capital, tienes Puerto Ordaz, que fue aquella creación de la democracia, que por cierto desnaturalizada por completo, en su condición de urbe organizada y planificada, y San Félix, que digamos que era el polo económico fundamental en su época, de la referencia, pues, San Félix marginal, abandonado, y donde el gobierno prácticamente arrasaba en las elecciones. Y era su núcleo duro. Era su núcleo duro. Más que Ciudad Bolívar y menos que Puerto Ordaz también. Pero resulta que la gente salió a protestar contra Maduro porque ellos no estaban pidiendo plaza, ellos no estaban pidiendo la reivindicación de Piar, y mucho menos por unos tipos que en el afán de glorificar a Bolívar habían ninguneado a todos los héroes de la independencia. Pero además, para celebrar una batalla, los 200 años de una batalla que, si bien es cierto, tiene la importancia que puede haber tenido, se ha hablado poco, ¿verdad? Sí. Muy poco se ha hablado. Y que solamente estos historiadores nuestros de la nueva generación, que no quiere decir que los otros no lo hayan hecho, han venido poniendo al descubierto toda la trama y, por supuesto, ilustrándonos a nosotros sobre lo que realmente ocurrió en la independencia. Pero resulta que el gobierno necesitaba ir a un sitio a darse un baño de pueblo. De pueblo, sí. Y pensaban que la gente, en esas plazas de ahora, que son unas plazas que son tan poco dadas a que tú compartas, pues las plazas de antes eran unas plazas donde la gente se reunía, los vecinos, las cosas. Pero las plazas de ahora son unas plazas que ni bancos tienen. Las plazas de antes. Cuando a mí me hablan de plaza, yo pienso en un banco. ¿Sí? Sí, pero ahora la plaza es otro espacio. Entonces, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer esto aquí y vamos a darnos un baño de pueblo para demostrarle al mundo que donde están los pobres, ahí estamos nosotros. Y escogieron la fecha y escogieron el lugar. Lejos estaban de pensar que les iba a ir tan mal. Hay unos videos que recogen a un hombre que no es querido en el estado Bolívar, que es Rangel Gómez, que se da cuenta de lo que está ocurriendo mientras Maduro habla. Y hace señas evidentes creo que era Cilia Flores que le hacía señas. Le hacía una seña, pero que tampoco podía decirlas porque se iba a oír y hubiera sido peor. Es tan grave que buscan a alguien que tenga cierto parecido con la gente de San Félix, cierto parecido digo porque realmente no se parecen en nada, para que dijera que eso era mentira. La escogencia de Aristóbulo Istúriz para que desmintiera no fue al azar, fue una escogencia. Lo que pasa fue que lejos de aclarar, lo que hizo fue oscurecer. Oscurecer, y eso obliga a Maduro. Y además ridiculizarlo. Claro, porque da la impresión de que Aristóbulo no lo podía hacer de manera convincente, porque él estaba convencido que había sido una cosa terrible. Y lo peor que le pasa a un gobierno y a los burócratas de un gobierno es sentir que la gente no le está creyendo. Que está detrás de ellos. Y entonces ocurre un fenómeno increíblemente terrible, que es que cualquier cosa que diga uno de los pares, ¿de acuerdo?, los asusta. Lo de Luisa Ortega les dio un terror, pero más terror les dio las declaraciones que dio Isaías Rodríguez, que tú lees, son unas declaraciones muy largas, que les da un periodista chavista, Clodovaldo Hernández, que escribe en el Universal de siempre, y Isaías Rodríguez vapulea al TCJ y vapulea al gobierno
Y Clodosvaldo Hernández, un muy buen periodista, le dice, bueno, él tiene la autoridad moral. Isaías Rodríguez, el mismo tipo de Giovanni Vázquez de Armas, dice Clodosvaldo que tiene la autoridad moral de decirle esas cosas al gobierno porque es una suerte de prohombre. Y digo yo, si ese es un prohombre, entonces los del gobierno son poco menos que nada. Así es. ¿Ah? Es verdad. Pero los vapuleros, entonces cuando tú empiezas a sentir que Isaías es capaz de decir esto, sabes también que de los 2000, más los 2000 que están en sus casas, ahí debe haber una situación muy difícil. Y que yo era partidario y soy partidario de que el gobierno en algún momento deje que la oposición haga sus manifestaciones. ¿Y saben para qué? Para poderlos contar. Claro, puede ocurrir lo de la legalización, legalización de los partidos, que el gobierno no se le esperaba y se le legalizaron los que tenían que legalizarse. Y ahora hay que ir a buscar la manera de sacarlo del juego, acusando de terroristas a Voluntad Popular y a Primero Justicia, que son los partidos emergentes y que son los partidos que tienen el liderazgo más claro. ¿Tú ves? Porque si es verdad que estas manifestaciones y estas cosas han puesto de manifiesto que Primero Justicia es un partido organizado a nivel nacional y es una referencia política muy importante, ya no solo para Venezuela, sino para el mundo, no menos cierto es que en la oposición surgen nuevos liderazgos, como el de Guevara, como el de Esmolanqui, y como el de otros, y Requesén, y otros más Requesén, y otros más que están allí, que sin duda, no lo sé si en este momento, pero que siguiendo como van, estaríamos en presencia de un proceso de transición del viejo liderazgo al nuevo. Y entonces por eso es que a mí a veces en la región, en el Zulia, me angustia creer que a Rosales se le derrota humillándolo o negándolo o quemándole un Judas en la Plaza de la República o acusándolo de cosas que él no ha hecho. Lo que demuestra que mientras en el país hay un renacer del liderazgo a futuro, en el Zulia la única figura que se había conformado aquí que calzaba esas posibilidades se tuvo que ir porque lo sacó Arias Cárdenas. Que por cierto, mira, analizando todo, porque me tocaba ayer hablar sobre ese tema con unos amigos, tuve que revisar a Arias Cárdenas, todo lo de Arias. Pero no Arias ahorita, Arias anterior. ¿Tú sabes quién sustituye a Arias en la gobernación? Hay una transición y está Germán Valero. Ajá. Germán no hizo otra cosa que administrar lo que le tenía en la mano. Y Germán hizo su trabajo como lo hacen. Germán hizo el trabajo para lo que lo pusieron allí, lo hizo bien. Luego viene Rosales. ¿Ustedes recuerdan que Rosales haya incoado algún tipo de denuncia contra la gestión de Arias Cárdenas? No. Hubo denuncia, sí. Y antes de Arias, con Arias hubo una denuncia de un diputado, de uno que es diputado hoy, que acusó a Arias por una leche que había en el puerto. Ese mismo hoy que es diputado acusó a Rosales de otro crimen. Sí. Y ese diputado hoy dijo un día que un magistrado de apellido Aponte Aponte, con él y Aponte Aponte habían conspirado para decir que Rosales era un bandido. Y por eso llevaron a Rosales preso. O al exilio, perdón. Primero al exilio y luego preso. Y resulta que este diputado nunca dijo quién fue el que los puso de acuerdo. Porque no podían ponerse de acuerdo el diputado y el sabiendo cuál es la posición del diputado y cuál es la posición del magistrado. Y yo dije, ese diputado aún está en deuda, ¿verdad? Porque ese diputado nunca dijo quién fue el que los puso de acuerdo. ¿Con quién fue que se confabuló él para acusar a Rosales? Entonces, viendo a Rosales hoy, no indefenso, pero muy golpeado, sin que nadie lo defienda, a uno que otro lo defienden en las redes con mucha timidez, pero el propio partido de Rosales no dice nada. Hace mutis. Pareciera que Rosales y el partido son la misma persona. Sí, Arena,
No son las tres divinas personas. Son las dos divinas personas. Es una sola persona. Pero hay sectores de la oposición que se encargan de castigar a sectores opositores más que al gobierno mismo. Nosotros acabamos de ver todo el despliegue que hizo Nitu Pérez Osuna en días recientes y que ameritó una respuesta contundente de la gente fastidiada de que un grupo que paradójicamente se llama Gana enfila sus baterías contra la oposición. Entonces, mira, es la MUT. Bueno, lo estoy diciendo porque me está escribiendo alguien que dice que la MUT y el gobierno tienen según Nitu Pérez, tienen un acuerdo previo. Y eso no es verdad. El único acuerdo que hay es que el miércoles van a hacer protestas, van a hacer dos marchas gigantescas. Una es la madre de todas las marchas y otra es el padre de todas las marchas. Es la única cuestión. Pero hay todo un relato, toda una narrativa de sectores de la oposición que castigan de manera inclemente al liderazgo opositor. Ahora, mira, Falcón, Rosales, toda la MUT, todos los partidos que conforman a la MUT, porque el golpe contra la oposición no solamente es contra la MUT como un todo, sino con cada uno de los partidos que conforman a la MUT. Ahora, mi pregunta es, doctor Arena, y vuelvo a retomar mi condición no de entrevistador, pero sí de conversador con derecho. Que un conversador con derecho es el tipo que puede preguntar las cosas que se le al que está conversando con él. Profesor Arena. Dígame. Profesor Arena. No llore. Profesor Arena, ¿a qué cree usted que se deba que unos tipos que se supone que reman en el mismo sentido atacan a los remeros que van adelante? Pues ¿quién llega primero? Por eso, pero porque a mí me es muy fácil. Mira, la gente dice, es que la gente cree que no, pero los gobiernos compran conciencia. Sí, claro. Sí, y los gobiernos, estos gobiernos como el de Maduro, que son gobiernos sin apoyo popular, se fundamentan en la compra de conciencia y en la compra de información. Por eso hay muchos que son sapos. El Zapolín es un tipo. El Zapolín. El Zapolín, sí. Es un tipo porque los sapos al menos tienen algo de dignidad. ¿De acuerdo? El Zapolín ha perdido la dignidad. Entonces, por algún dinero son capaces de denunciar a quien sea. Miren, cuando uno lee los casos de la Stasi, la policía de Alemania Oriental, y ve cómo las mujeres, los hombres denunciaban a sus esposas y sus hermanos, y los hermanos a los hermanos y a los padres. Uno no los puede creer, pero pasó. Ahora está pasando también. El gobierno está comprando información y tiene un montón de presos a quienes tortura para que... Pues sí, claro. Para que hay alguien que denunció que fue torturado para que dijera que claro, primero pero justicia chicos, era responsable. los tipos presos, el muchacho que estuvo preso, Mantilla, lo dijo, y lo dijo en el Parlamento. Y yo me acuerdo el escándalo que nosotros armamos, dirigidos por José Vicente Rangel, cuando Efraín a La Habana Cordero le pusieron una plancha en una de sus nalgas. Y que José Vicente Rangel no diga nada. Entonces hoy el gobierno está comprando. Entonces y con lo fácil que es venderse en opiniones al Twitter. Yo conozco uno que fue chavista, comió de los chavistas, disfrutó de los chavistas, sigue disfrutando de los chavistas y de la noche a la mañana cambia. ¿Sí? Cambia para la oposición. Y entonces habla mal del chavismo. Pero entonces, una vez que compra su patente de corso, empieza a escribir contra la oposición. Escribe contra Henry Falcón, contra Borges, contra Guanipa, contra Ramos, contra Rosales, Oye, y me pregunto yo... Oye, pero es bien interesante el camino que hizo, ¿no? Sí, pero no es el único. Entonces me digo yo me pregunto, Arenas, porque no te las puedo preguntar a ti, porque tú en estas cosas eres muy desmemoriado. Este señor Petit, que fue procurador o fiscal, el señor Petit, que fue procurador, escribe en La Razón
En La Razón fue el primer semanario que aquí se opuso a Chávez. Cuando el Nacional y el Universal eran los favoritos de Chávez, o Chávez era su favorito, La Razón estuvo siempre enfrentado al chavismo. Ok, desde una posición ideológica, que quede claro. Y ahí escribía este señor Petit, este procurador prochavista, como lo fue Paciano Padrón, o nos vamos a olvidar de eso también. Paciano Padrón fue prochavista. Yo no estoy ahora pasándole facturas a nadie, solo estoy diciendo que hay agentes dormidos, porque el esposo de Osuna, que fue secretario juvenil de COPEI, sí, que fue secretario juvenil de COPEI, también fue prochavista. Yo no digo que sean chavistas hoy, yo no digo que hoy no tengan una posición honesta, pero por lo menos desconfío, porque si no desconfiara, entonces es que yo soy un imbécil, sí, y no quiero reconocerlo. No, yo creo que imbécil no eres, yo creo que hay que desconfiar, yo no es que desconfiar, sino que de verdad que ya harta la manera sistemática, como ciertos grupos enfilan sus baterías más contra la oposición, siendo opositores, como dices tú, remando de la misma manera que la oposición en general, sus objetivos de ataques permanentes son la oposición. En cambio, Arena, fíjate tú, por ejemplo, yo también leo a Pablo Medina, pero de Pablo no puedo pensar eso. De Pablo pienso que es el mismo loco de siempre, que no es loco de la colina. Pablo Medina lo que es un loco, es un mosquetero, cruza espada con cualquiera. Sí, pero sin maldad. Porque bueno, yo no sé. Sin maldad. Pablo es un tipo, en el fondo, honesto, pero él es el espadachín de todas las causas perdidas. Pero, y entonces él por ser, bueno, mejor dejemos eso así, porque se nos puede venir Florida en Barrio y lanzarse de candidato. Bueno, no, ya es candidato. No. Sí, ya es candidato. No, chico, no puede ser. Mira, lo que sí quiero decir es que yo suscribo el tuit de Luis Pedro España con respecto a Nito Pérez Osuna. Bueno, Arena lo suscribe, yo no lo he leído, pero yo generalmente suscribo lo que Arena escribe.